Hola chavales, hoy les traigo a el SCP-067, el bolígrafo del artista. Antes de empezar deja tu like y suscríbete mamahuevo, que me ayuda mucho a crecer. Y bueno, empecemos. El SCP-067 es un objeto de clase seguro ya que no se puede escapar. Es un bolígrafo de roble con una punta que si la tocas te duele hasta los huevos porque está más filosa que los huevos de mi tío, y la punta debe ser sellada y la tinta, a pesar que tenga un almacén, nunca se acaba. Es un bolígrafo alemán, así que no nos preocupemos si levanta la mano XD de bueno. Era un bolígrafo alemán de la Segunda Guerra Mundial. Cualquier persona que lo agarre pierde el control total de su mano por una fuerza desconocida. La persona empezará a escribir una detallada autobiografía de la persona que sostiene el bolígrafo. La biografía incluirá información importante como el nombre, la edad, fecha de nacimiento, DNI, antecedentes penales, miedo, etc. Bueno, un autodoxeo básicamente. Otras veces se ha visto al bolígrafo escribir momentos significativos de la vida de la persona. Por ejemplo, cuando el sujeto de prueba 1204M sostenía a SCP-067, él empezó a escribir un registro de un accidente en un vehículo de motor, del cual sobrevivió un año antes. Después, el sujeto admitió que varios detalles escritos en el reporte no estaban fácilmente disponibles para él en ese momento, es decir que el sujeto había olvidado muchos elementos presentes en el trabajo escrito, incluyendo su anterior número de placa y licencia vehicular. Algunos de los sujetos que sostienen a SCP-067 se les ha visto crear intrincadas obras de arte, a pesar de que el sujeto carece de aprendizaje artístico o tendencias previas hacia el dibujo. Por ejemplo, el sujeto de prueba 1102F, una joven mujer sin experiencia artística previa, fue capaz de dibujar a una criatura alada parecida a él. Bueno, también hay una prueba que se llevó a cabo para ver cómo el bolígrafo afectaba a seres vivos no humanos, es decir, a los animales. El animal de prueba era un macaco rhesus macho de unos 2 años al cual se le enseñó a escribir y dibujar con marcadores. Fue colocado en una sala de vigilancia psicológica estándar con SCP-067 en una mesa de trabajo y un bloc de papel. El macaco tomó a SCP-067 con su pie izquierdo, luego lo cambió a su mano derecha, después lo saboreó. El macaco colocó el bolígrafo sobre el papel y lo olfateó. Después de 30 segundos, el macaco tomó nuevamente a SCP-067 y empezó a golpear la mesa con el objeto repetidamente. El macaco también empezó a golpetear a SCP-067 sobre su cuerpo. El sujeto golpeaba a SCP-067 con un incremento de fuerza, hasta que la tinta salpicó su pelaje. Entonces el sujeto arrojó a SCP-067 hacia el piso. En este punto, el macaco rasgó una página del blog y comenzó a frotárselo sobre la tinta que tenía en el pelaje. Continuó por 3 minutos, después el macaco tomó el papel entre sus dientes y saltó de la mesa de trabajo hacia la repisa del vidrio de observación. Saltó con tal fuerza que la mesa se volcó. El sujeto comenzó a correr la tinta del papel sobre el vidrio de observación, mientras hacía y repetía vocalizaciones. El análisis subsecuente reveló que el 50% de las vocalizaciones fueron consistentes con las típicas vocalizaciones de angustia de los macacos rhesus, y el otro 50% eran desconocidas. Después de 6 minutos de correr la tinta sobre el vidrio de observación, el macaco comenzó a despedazar la hoja con sus dientes y garras, pero la dejó caer antes de destruirla con más del 20% del papel. Luego de eso, el macaco colapsó en el suelo, respirando rápidamente y repitiendo las atípicas y desconocidas vocalizaciones. El encargado del macaco informó que, una vez removido de la sala de vigilancia psicológica, el estado de ánimo del mono mejoró rápidamente. El macaco fue estudiado muy de cerca por 2 meses siguientes al experimento, pero no repitió las vocalizaciones atípicas. La hoja de papel fue archivada en pi. Bueno, espero que les haya gustado el video, acuérdense de suscribirse y comentar. Yo me despido y hasta la próxima.